Bueno, vamos a con la contraportada. Ya lo hemos dicho en el inicio. Está por aquí Luis Javier Hernández. Hola Luis, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Un saludo muy Vamos a hablar fuerte. del Hércules en la Guerra Civil y del libro. También está Josep Miquel García. Hola Josep, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Eh, a ver, antes de nada, un trabajo como este, ¿cuánto tiempo lleva? Pues casi lo que le quieras dedicar, pero vamos. Empezamos al trabajo fuerte en el año 2018 y luego pues tuvimos un poquito una interrupción durante la etapa de la Comisión del Centenario y cuando acabamos con el Centenario pues ya lo rematamos. ¿Cómo es la documentación para el libro? Pues la documentación es sobre todo tema de archivos, el archivo municipal de Alicante, el de Elche, mucha documentación en los periódicos y pues escarbar mucho es labor de archivo y contrastar periódicos de aquí de Alicante con Madrid, con Valencia, con el archivo municipal de Elche, o sea, un poco confrontar todos los periódicos y publicaciones para sobre todo para el tema de pues estadísticas que tenemos en el apéndice, pues yo he utilizado sobre todo prensa escrita. Muy bien. Si tuvierais que recomendar ahora mismo el libro, un resumen así cortito, ¿qué diríais del libro? Pues es un libro de historia del Hércules, pero también historia de Alicante. Y pues llena un vacío que había sobre la etapa de la Guerra Civil, que casi todas las publicaciones anteriores de Hércules pues decían que hubo un paréntesis en la guerra o hablaban un poco de 3 o 4 páginas sobre la guerra, ¿no? Entonces sabíamos que había mucha más información y hemos desvelado pues muchas historias y yo creo que es un libro que gustará a todos los aficionados a la historia y también al fútbol y al Hércules. ¿Por qué se ha hablado tan poco de, de la etapa de la guerra? Nosotros suponemos que durante pues 40 años después de la guerra, en las entrevistas a jugadores muy significados del Hércules, no había ninguna pregunta sobre cómo habían pasado la guerra ni cómo fueron algunos sancionados, nada. Fue un tupido velo, pasó por encima. Y entonces, pues nosotros luego pensamos que el libro que se hizo en el 75 de Vicente Ramos, pues pasó, solamente dedicaba pues 5 o 6 hojas al tema de la guerra civil y prácticamente no se había hablado nada. Suponemos que por eso, porque durante muchísimos años la guerra civil ha sido, pues se ha obviado, e incluso cuando yo iba cuando era pequeño en EGB, pues se pasaba al final de curso y prácticamente no veíamos nada. Entonces, nosotros era un tema que nos gustaba, a Josep y a mí nos gusta la historia, y el Hércules también nos gusta, entonces pensamos, siempre me gusta decir que el Hércules es un club modesto, pero que tiene mucha historia, y sobre todo esa historia de los años 30 en el que despega y que abruptamente es parado en seco por el levantamiento del 18 de julio y la guerra civil. Eso es porque la guerra estalla con el Hércules en primera división. Efectivamente, acabábamos de subir, solamente una temporada habíamos debutado, nos habíamos quedado sextos, semifinalistas en la Copa de la República, o sea, una temporada muy buena. Todo presagiaba que el Hércules, hombre, pues yo no sé si iba a ser un aspirante al título, porque eso es mucho pensar y mucho decir, pero que probablemente hubiera mejorado el sexto puesto, pues Josep y yo estamos casi convencidos de eso. Pero claro, eso es ciencia ficción, es fútbol ficción, no lo sabemos. Pero que Bardín, que era el mecenas, seguramente hubiera echado más azúcar al pastel y que probablemente hubiéramos mejorado. No lo sé si nos hubiera dado para ganar algo, pero que posiblemente tuviéramos algún puesto mejor al quinto puesto que conseguimos después en el 70, pues es posible. ¿Piensas igual? La prensa de la época da posibilidades al Hércules, da como candidato al Hércules para el título de liga, ¿no? Al año siguiente. Realmente casi no dio tiempo, ¿no? a que saliera ninguna noticia al respecto porque estalló enseguida la guerra, ¿no? Digamos que en junio fue la final de la Copa de la República y en menos de un mes estalló la guerra. Ni siquiera hubo casi rumores de fichajes, pero sí que era uno de los equipos fuertes. Eso sí que ya lo vimos durante la temporada 35-36.
Vale. En esos 3 años, ¿cuál era la actividad en el club? En cuanto a deportivo, sí que había algún amistoso, se jugó algún campeonato superregional, pero ¿cuál era la actividad en esos 3 años? Vamos a ver, la principal fue los partidos benéficos, ¿no? A beneficio de causas como el Socorro Rojo Internacional, como las guarderías infantiles, como ayuda a la campaña de invierno, ayuda a Valencia, ayuda a Madrid. Pero también se organizó el Superregional de Valencia-Murcia, que se jugó a finales de 1936 y en el que el Hércules quedó en segunda posición, después de haber estado toda la primera vuelta en cabeza de la clasificación. En la segunda vuelta tuvo dificultades porque iba perdiendo jugadores y tenía que ir sustituyéndolos por jugadores del amateur, y acabó segundo. Luego hubo otros campeonatos importantes en los que el Hércules estuvo invitado, pero no pudo jugar, que es la Copa de España Libre, la Liga Mediterránea y el Campeonato Valenciano del 37-38. De todas formas, la gente en aquel entonces supongo que no estaba muy pendiente del fútbol, ¿no? Porque en la prensa hay críticas por alguna pobre asistencia a Bardín, ¿no? Sí, la ciudad estaba preocupada en otras cosas, en otros temas, y era una de las preocupaciones de los pocos que quedaban ya en la directiva blanquiazul, que iba muy poca, incluso en ese campeonato en el Superregional Valencia-Murcia vino el Valencia y había más gente de Valencia que de aquí de Alicante prácticamente, o sea que sí, las asistencias eran pobres, habíamos perdido también muchos socios en el camino, entonces la ciudad era una ciudad de retaguardia, pero estaba muy preocupada más que nada por el día a día, más que por el fútbol. Víctimas del conflicto, Manuel Suárez de Begoña y Mendizábal, ¿no? Esos son dos de ellos. Hay un total de 5 víctimas relacionadas con el Hércules. A esos dos habría que añadir a Andrés Pérez de Besa, que era directivo de la directiva del Frente Popular, y después a Rafael Rosselló, que era un exjugador del Hércules, y a Páez, a Manolo Páez, que era también otro exjugador del Hércules. Manuel Suárez de Begoña, que era el entrenador por aquel entonces. Sí, era el entrenador del equipo. La guerra le pilló en el País Vasco y retornó inmediatamente a Alicante a su trabajo, y a las pocas semanas pues fue víctima de un paseo, que es pues un asesinato a personas que eran, digamos, de cierta ideología de derechas, pues los cogían y los milicianos, lo que sea, y aprovechando que no había fuerzas de orden, pues los asesinaban vilmente y los dejaban tirados en una cuneta. Esa parte del libro me llamó la atención porque en clases de historia ya nos han hablado de ese... Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial te invitaban a dar un paseo y en las afueras es donde te asesinaban. Eso me llamó la atención. ¿Cómo es la vuelta a la normalidad, Luis? Pues es una vuelta muy poco a poco. Las tropas italianas entran el 30 de marzo aquí en Alicante. Es cuando se produce todos los hechos del puerto con el barco que se lleva a un montón de exiliados republicanos, y que quedan aquí muchos otros y que los cogen prisioneros, y pues llegan las tropas de Franco y pues empieza la represión, y entonces el Hércules se intenta reorganizar, intenta, sobre todo pues los jugadores, Bardín y parte de la directiva, intenta recabar jugadores que están fuera de España, en Francia, y luego van retornando los que están en Canarias. Tatono que está en Ceuta, Salas que está por Aragón. Entonces va conjuntando el equipo desde abril. Juega primero partidos pues benéficos, pero del otro signo, y entonces hasta diciembre, el 3 de diciembre de 1939, se retoma otra vez la actividad en Primera División. Ha cambiado muchas cosas, sobre todo en el tema de la Federación Española de Fútbol. Se ha perdido cualquier tipo de democracia que hubiera, y entonces también ha cambiado la nomenclatura de los equipos españoles, porque se prohíben las palabras extranjeras. El Hércules pasa a ser Hércules Club de Fútbol, ya no es Hércules FC, como nos gusta decir a nosotros, que es como se lo fundó el Chepa, y así pues todos los clubes, el Atlético de Bilbao, el Santander, se pierden todas las palabras extranjeras. Además, a la hora de jugar
se hace con el saludo fascista, saludando los himnos y las banderas. Es totalmente, pues es un cambio brutal, y hay jugadores que después pues son sancionados administrativa y deportivamente. La verdad es que la vuelta a la normalidad es entre comillas. Voy a dejar a José por si quiere comentar algo. A mí me sorprende mucho, la verdad, que lo que le ocurrió al Hércules, porque siempre somos un poco, muchas veces se habla del Pupas, y nosotros sí que realmente el Pupas somos nosotros, porque en realidad en uno de los grandes momentos históricos del club nos pilla la guerra civil. Yo siempre aunque lo has dicho tú, que es fútbol ficción, no lo sabemos, pero yo sí que tengo la impresión de que hubiéramos podido a lo mejor haber escrito una de las historias más bonitas de la historia del club. Y a lo mejor, quién sabe si hoy tendríamos una Copa del Rey. ¿Quién lo sabe, no? De todas maneras, ten en cuenta también que eso mismo, incluso más fuerte, lo puede tener el Oviedo. Porque el Oviedo aún tenía jugadores muy contrastados, internacionales por España, y la guerra lo parte. O sea, la Angara, o sea, es que el Oviedo lo parte. La guerra civil, se queda sin campo, tiene un año de querencia para no jugar. O sea, el Oviedo quizá hubiera sido el rival más fuerte, pero bueno, es lo que tú dices, pues no sabemos. Pero no sabemos. Es una pena. Tuvo suerte el Hércules en cierta manera porque conservó el campo, pudo recuperar prácticamente toda la plantilla y también pues conservó la documentación, los trofeos que otros clubes pues perdieron casi todo. Claro. Y luego, otro de los temas que a mí me interesa mucho también es el tema del Chepa. El Chepa muere en el 39, pero claro, en el momento en el que está circunscrito el libro, está el Chepa vigente. ¿Qué papel juega el Chepa en esos momentos? Pues es un papel secundario. Ya cuando leáis el libro veréis que cuando fallece, cuando muere, es un pequeño párrafo en el periódico, un pequeño párrafo. Vicente Pastor ha muerto, y poco más. Es lacónico el titular. El Hércules juega un partido contra el Valencia que muestra su condolencia con un brazalete negro, pero poco más. O sea, incluso se dice Espinosa, que es el relator de todos estos años, desde su punto de vista, que van poquitas personas al entierro del Chepa. La verdad es que muere un poco en la sombra, desgraciadamente. Pero es que el problema es que el Chepa en los años 30 ya en el Hércules pues era una figura secundaria. Le daban cosas honoríficas, le hicieron un homenaje, pero realmente no se le dio nunca la importancia que había tenido como fundador del club. Y ahora igual, porque la historia pues no ha hecho justicia a la figura del Chepa. Bueno, yo la enhorabuena. La verdad es que habéis cubierto un apartado bastante oscuro de la historia del Hércules, incluso de la ciudad, porque como ha dicho Luis, pues cuando llegábamos a la guerra civil en nuestra época en el colegio, pues casi se pasaba de puntillas, y es verdad que bueno, era un asunto a cubrir, así que enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Una cosita, la presentación fue en la sede de la universidad, ¿qué tal? Fue bastante gente, ¿no? Sí, la verdad que fueron unas 80 personas, que hoy en día pues para un acto cultural pues son bastantes. Y la sección española de baloncesto contraprogramó un partido amistoso, verdad, hay que tenerlo en cuenta. En el centro de tecnificación juega en ese momento la selección española. Yo quería decir una cosita, que es que pues un libro de este tipo sobre esta época pues pocos clubes pueden contar con él. Así de memoria hay un libro sobre el Fútbol Club Barcelona, luego la historia del Murcia también, que son en 3 volúmenes, uno de los volúmenes trata bastante densamente la guerra, y también la historia del Levante, o sea que somos de los pocos clubes del Estado pues que tienen una historia importante escrita sobre la guerra civil, la etapa de la guerra civil. Muy bien. ¿Dónde se puede comprar el libro para interesados? Pues se pueden comprar en librerías de Alicante, está prácticamente en todas, y esperemos que pronto también en la tienda del Hércules. Genial. Pues gracias a los dos, gracias Luis. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias.